Por mucho tiempo tenía miedo, hasta tenía miedo de ir a Monterrey. Chiquis y todos sus hermanos decidieron que por primera vez subirían al cerro donde se estrelló el avión en el que murió Jenny Rivera y otras personas que viajaban con ella. Subieron caminando por 2 horas, hicieron una oración antes y para Chiquis era como un encuentro con el alma de su mamá y una oportunidad de sanar ella y sus hermanos. De todos nosotros sí siento que Mikey es el que necesita esto más. Fue el niño de mamá. Pues obviamente nos afectó a todos, pero a él como que le pegó diferente. Él está listo como decir, ok, ya, quiero dejarte descansar, mamá, quiero descansar yo. Fue un camino tedioso y lleno de emociones encontradas. ¿Qué pensó ella? ¿Sintió? ¿Sabía? Todo eso siempre me pregunto. ¿Le dolió? ¿Estaba despierta? O sea, muchas cosas me pasan por la mente, pero al ver que estamos aquí, o sea... Fueron acompañados de un guía local quien les explicó cómo cayó el avión. ¿Aquí fue donde cayó? El avión venía de allá. O sea, el vestido... Todo quedó alrededor. Todo. De hecho, aquí, mira, pues aquí estamos pedazos del avión. Para Jackie, una experiencia dolorosa, pero sanadora. La mayoría de la gente tienen open casket y pueden ver sus seres queridos y es como un closure. Para nosotros siento que nunca recibimos ese closure. Johnny fue el primero en llegar a la cruz. Sentí muchísima paz. Es un lugar muy bonito y el sonido de la naturaleza. Y la energía que dicen que sintieron fue muy fuerte. Por mucho tiempo tenía miedo, hasta tenía miedo de ir a Monterrey, porque sí sentí o pensé va a ser una energía muy pesada. Pero no, al contrario, o sea, yo subí y dije, wow, qué paz. Hubo un momento en que cada uno se retiró para vivir y sentir su propio duelo. Jenica es más así, ella solita, ella se fue, se apartó un ratito. Ay, no sé, estamos como sanando esa niña, ese niño interior que tenemos. Chiquis dice que aprovechó para hacerle a su mamá preguntas y pedirle consejos. Todas las preguntas que yo tenía, pidiéndole a Dios que me diera señales y todo era paz, todo era así como que, ok, debo ser mamá, paz. Puedo ir a ver a mi papá, paz. ¿Estás enojada conmigo? Paz. Las lágrimas no se hicieron esperar y la pequeña cripta fue firmada por cada uno de ellos. Siento como que estamos dejando algo. Es algo un poco pesado que estamos dejando. Vamos a ser muy diferentes los 5. Después de varias horas en el cerro, Chiquis dijo que sintió que cumplió con su mamá. Yo me voy de aquí tranquila, me voy con mucha paz y también me llena de orgullo poder ver que seguimos unidos como mi mamá, en lo que ella quiso siempre, lo que ella siempre me pidió a mí como la mayor y siento mucho orgullo. Las imágenes fueron captadas para el docuserie Chiquis sin filtro que se transmite por ViX y fue muy fuerte para ellos ver el lugar exacto donde hace 11 años murió la diva de la banda, pero para ellos, donde murió su mamá. De verdad que a mí me partió el alma, no sé ustedes ahí en el estudio, Lili, Raúl, ver a los hermanos en ese instante. Yo que tuve la oportunidad hace muchos años de subir al cerro y la energía que se ve y se siente allí es impresionante. Ahora imagínate los propios hijos ver el lugar exacto en donde murió su madre. Muy, muy, muy fuerte, la verdad. Este docuserie también presentará más adelante que vamos a estar muy pendientes del momento en que Chiquis va a visitar a la cárcel a su padre, que es algo muy impactante también que le sucedió cuando era niña a Chiquis, haber sido abusada por él. Pues estaremos muy pendientes de todas estas cosas, pero lo que sucedió con ellos en el cerro, yo creo que les partió la vida, ¿no? Antes y un después, definitivamente. Tiene que ser demasiado difícil, Raúl, y llegar allí y tratar de imaginarte cuando le dice el señor, el avión venía de allá y cayó aquí mismo, y como dice Chiquis, ¿habrá estado despierta mi mamá? ¿Habrá estado consciente? ¿Le habrá dolido? ¿Se habrá asustado? O sea, la semana ¿cómo que habrá vivimos sido? nosotros? O sea, imaginarte todo ese último, esos últimos momentos que vivieron todos ellos, porque era... Que todavía no se sabe qué pasó ahí, verdaderamente. Todavía no se sabe, Raúl, y esto nunca... Gracias, Tania. Muchas gracias.